Buenos días, queridos amigos. Vamos a escuchar el Evangelio para este martes 22 de agosto, que celebramos la fiesta de María Reina. Según San Mateo, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ayer escuchábamos el Evangelio del joven rico, aquel que por su apego a los bienes no pudo ir tras el Señor, y se fue triste, se alejó apesadumbrado. Frente a esa reacción, Jesús habla, es el pasaje que acabamos de escuchar, inmediatamente sucesivo al del día de ayer, y por eso habla de la riqueza. Os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y esa afirmación de Jesús sirve para ofrecer otras enseñanzas, entre las cuales la gratuidad de la salvación. Cuando Jesús, ante la pregunta de quién puede salvarse, si esas son las condiciones, dice: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Es decir, la salvación no es fundamentalmente fruto de los méritos del hombre, sino un regalo, una gracia de Dios. Pero yo quisiera que nos fijásemos en lo que inmediatamente sigue. Pedro dice a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo, que nos va a tocar. Y Jesús aprovecha para dar otra enseñanza ante la cuestión del príncipe de los apóstoles. En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también los que me habéis seguido os sentaréis para juzgar en 12 tronos. Realmente es importante esta enseñanza, porque nos habla de una verdad que muchas veces se nos puede como pasar, como olvidar. El Señor habla de la renovación cuando Él mismo se siente en el trono a juzgar. Esto nos habla de la llamada parusía, de la segunda venida de Cristo, del momento en que todas las cosas sean puestas bajo el estrado, bajo los pies de Cristo, cuando Él reina de manera manifiesta. Todo este desorden que a lo largo de los siglos parece perpetuarse, el desorden moral, el desorden en el gobierno de las naciones, parece que Dios no fuese nunca a tener el lugar que se merece en medio de los hombres, pues cuando venga el Señor por segunda vez, pues todo recuperará su lugar. Y por eso se habla de la renovación. Los muertos resucitarán. Y esta es una verdad de fe que la Iglesia nos ha propuesto para ser creída. En el Concilio de Lyon, en el siglo III, el Papa Benedicto XII explicó lo que es el juicio particular y el juicio universal. Todas las personas al término de su vida, al momento de la muerte, reciben la recompensa, digámoslo así, por sus actos. Pero también es verdad que habrá un juicio universal cuando venga Jesús por segunda vez, y ya, digamos, el juicio particular no cambiará, pero ese juicio personal será puesto en el contexto del mundo entero, de la historia, y entonces todos los justos verán los méritos de sus actos, la influencia que han tenido sus buenas obras, sus sacrificios, sus oraciones, de frente al resto de la humanidad, y lo mismo ocurrirá con aquellos que no han querido hacer la voluntad de Dios. El efecto malo de sus actos también será patente, y lo fundamental allí es esto de la resurrección de los muertos. Todos recibirán el juicio, y la integridad original del hombre, alma y cuerpo, será reconstituida, y algunos serán llevados a la felicidad eterna y otros a la condenación eterna,
como nos dice la Escritura. Y esa perspectiva de la renovación pues nos puede ayudar tanto, porque nos dice que la entrega, que la generosidad, esa cuestión que Pedro plantea y lo que te hemos querido ofrecer, pues tiene un valor infinito, y esto nos ayuda y nos mueve a la esperanza, nos mueve al corazón y nos dice que vale la pena hacer tantas cosas cuyo efecto quizás de manera inmediata no se vea. El valor de las buenas obras, del sacrificio escondido, de las plegarias, pues será patente. Y esto es una verdad que el Señor hoy nos recuerda, que vale la pena hacer tantas cosas, aunque aparentemente su efecto inmediato no se vea. Que esto nos llene de esperanza, y por supuesto, cómo no, cuando celebramos la fiesta de María Reina, aquella que ha sido coronada como Reina del cielo y de la tierra, aquella que ha sido nombrada Señora, es decir, aquella que tiene dominio sobre la creación. A ella nos acogemos, para que nuestras oraciones lleguen a Dios, para que tengamos la mirada en el cielo, en la esperanza de las cosas definitivas. Con una perspectiva de esa naturaleza, nuestra jornada puede ser distinta y nos ayudará a vivir fundamentalmente de cara a Dios. Un buen día para todos, bajo la intercesión de la Virgen María.